Estamos acá de vuelta en Pedro, en Bermud. Ahí presento a el invitado del día de hoy. Antes paso a saludar ahí a Tiro Tolosa, Tri Heredia, Deidy Raimondo, Silvia Peñalosa, todos prendidos ahí al vivo de Bermud, como siempre, así que muchas gracias. Estamos con Fede Giuliani, secretario general de ATE Córdoba. Recién nos decía fuera del aire Rodrigo que este es el programa con más, digámoslo así, con más antecedentes penales de Latinoamérica Unida. Con más pintada de dedo de Córdoba. Podría decirse. Contales un poco de eso, cómo fue esa experiencia, qué fue lo que pasó. Bueno, la verdad que el 28 de agosto pasado en Políticas Públicas lo que sucedió es la consecuencia de un proceso de hostigamiento y de persecución judicial por parte del fiscal de Aragón con quienes luchan en la ciudad de Córdoba capital. Esto nace a partir de un pedido de la Cámara de Comercio cordobesa en marzo del 23 con un amparo en donde decían que las movilizaciones hacían bajar las ventas. Improbable. Pero rápidamente un juez llamado Fernández López toma el amparo, saca un fallo judicial inconstitucional y habilita una fiscalía para controlar el conflicto social, que tiene dos turnos, en uno González y en otro Ernesto de Aragón. Bueno, da la mala suerte para mí y para muchos que siempre que hay algún quilombo está de Aragón, y bueno, nos imputó a poquito de debutar esa fiscalía a cargo de él, primeros días de abril con una marcha contra el hambre, un grupo de dirigentes piqueteros y a mí, nos imputa dos causas, nos saca el celular y de ahí arranca un proceso que transcurre con la avenida Milei, en donde soy el único imputado, me allanó mi casa, allanó ATE, me sacó un celular más, el de mi hijo. Y el otro día fue el epílogo de ese proceso, en donde la policía nos invita a dialogar con el funcionario Raúl Lacaba, nos damos cuenta que no estaba, que era una emboscada, que era una celada, nos cierran las puertas y nos detienen ilegítimamente, y de ahí empezó todo un derrotero que está ligado a la violencia institucional y estatal que hay en Córdoba, a la falta de garantías constitucionales. Hoy creo que Córdoba es un estado de excepción en ese sentido. A mí me fracturan el brazo cuando me van a esposar. A propósito, me hace una maniobra un policía de apellido Romero, me fractura el codo, me esposan para atrás y nos sacan directamente como delincuentes, pegándole incluso a colegas de ustedes que estaban en la puerta cubriendo la situación. Fuimos a pedir comida, nos dieron palo, garrote. Yo estuve 24 horas detenido, esposado en la cama del Hospital Misericordia, y al otro día transcurrir lo que significa entrar al sistema carcelario cordobés, totalmente falto de garantías de derechos humanos, tanto por parte del servicio penitenciario como el contexto de encierro con el que se da. Terminé en el módulo 1, pabellón 4, después de 2 días incomunicado, me pasé 4 días más en Bower. Y ahí fíjese usted la contradicción de la justicia. Un fiscal, que es un escalón más bajo que un juez, sí, dijo que yo era peligroso para la sociedad, que había peligro de fuga, que iba a obstaculizar la causa, y 4 o 5 días después una jueza con 2 dedos de frente, una jueza de control, cuando vio la orden de detención, fijó inmediatamente mi liberación, que aparte se dio, más allá de que CELS se presentó como amico curiá y de tener un muy buen respaldo jurídico por parte de nuestro equipo, la movilización popular y la presión que se ejerció a nivel nacional con los cientos de adhesiones en solidaridad por nuestra liberación, porque en definitiva acá lo que tenemos que seguir discutiendo es que protestar es un derecho y no un delito, como nos quiere hacer creer no solamente de Aragón, sino también con la venia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, que es un pequeño sheriff del tercer mundo, cómo se comporta, y claramente con el ok del poder político que quiere domesticar a quienes no somos obsecuentes. Varias cosas. Primero, aprovecho para decirles un tema para profundizar otro día, pero en efecto sigue siendo una deuda pendiente de la democracia el tema del sistema penal, el tema del respeto a los derechos humanos de los presos y de un sistema penal que apunte, en todo caso, a la reinserción social de los delincuentes y no al castigo. Eso por un lado. Pero por otro lado, bueno, otra cosa que me quedó dando vueltas, hablabas del tema de que las protestas bajan el nivel de venta de los negocios. Así decía la Cámara de Comercio. Más bien lo contrario, te diría, cuando vas a las grandes movilizaciones. Yo he ido, vos has ido. ¿Sabés qué hay detrás de eso, no? ¿Qué? Hay una estigmatización
de la pobreza y de quienes habitamos las márgenes de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el problema de los grandes comerciantes de las superficies de Córdoba en el centro? Que vengan las barriadas a manifestarse al centro. Que vengan los cabecita negra a decir que hay hambre, que hay pobreza, que hay desigualdad en Córdoba, que no es la isla que nos quiere mostrar el cordobesismo, que esto parece que fuera Suiza. Córdoba tiene los peores índices en desocupación, pobreza, precariedad laboral y desigualdad social. Pero aparte de eso, una tontería lo que iba a contar, pero todos los que hemos ido a movilizaciones, a veces vas, en el medio te compras una coca, un chori. Garrapiñada, sí. birra. Más bien lo contrario te diría. Sí. Me parece que tiene un problema mayor con las tarifas, eso sí, pero no con las protestas. Bueno, yo creo que tiene que ver con que al poder económico, que en definitiva es el poder real en Córdoba, le molesta todo lo que tenga que ver con la clase obrera, con los movimientos barriales. Yo hoy creo que el cordobesismo, que es un PJ amarillo, tibio, que termina siendo un aparato brutal desde lo electoral y una maquinaria de negocios que hace con otros partidos políticos, porque el cordobesismo, esta idea que ahora está exportando Schiaretti con Provincias Unidas, es ese PJ vacío que está cerrada, de hecho la sede no tiene unidades básicas en los barrios, en alianza con lo más rancio de la derecha conservadora, y que sigue estando orquestada su agenda por los grupos económicos. Digo, Urquía y la aceitera General Dehesa, Rollo, la obra pública y la timba y el casino, Bulgeroni y la producción de energía y el negocio inmobiliario, Pagani con el grupo alimenticio Arcor, y su faro ideológico sigue siendo la Fundación Mediterránea. Es decir, ni siquiera son CEOs o gerentes de los grupos, son meros empleados que están de turno en la gestión política, por lo cual creo que les molesta que las clases populares avancemos hacia el centro, y más si es para protestar y reclamar por los derechos que nos corresponden, que en definitiva, digo, protestar es el derecho madre del resto, porque si vos protestás podés tener salarios dignos, mejores condiciones de vida, salud, educación pública gratuita y de calidad. Entonces, si vos atacás ese derecho, estás atacando el derecho a poder vivir de manera digna, ¿no? Todos los derechos que tenemos hoy existen porque en algún momento alguien se quejó. Y luchamos. Y lucharon. No te vino de arriba, digamos, de pura suerte. No, Argentina tiene las tradiciones de lucha del movimiento obrero y del campo popular en general de las más ricas de América Latina. Y de hecho todo lo que se ha conseguido hasta hoy ha sido fruto de la movilización, no por la bondad o la dádiva de quienes nos gobernaban. Siempre fue tensión, en definitiva, por la distribución de la riqueza. A ver, en este sistema capitalista los patrones se quieren hacer los imprescindibles, pero ¿qué fábrica funciona sin los obreros? Ninguna. Pero ¿qué fábrica funciona sin los patrones? Muchas. De hecho, las fábricas recuperadas en su momento fueron un claro ejemplo. Y nosotros somos los que producimos esa torta, pero después, lamentablemente, las corporaciones económicas, el poder político que es condescendiente con ello, con la justicia que termina siendo un brazo judicial del poder político y del poder económico, del establishment que gobierna en definitiva la provincia, terminan siendo un aparato infernal que va en deterioro de esa tensión natural que hay por la puja de la distribución de la riqueza. Hasta un momento era el 50-50 y hoy en la distribución no sé si llegamos al 20-25%. Entonces, bueno, eso genera desigualdad y genera una mayor conflictividad. Lo que está errado este gobierno cordobés es que con judicialización de los luchadores populares y criminalizando la protesta social, el nivel de conflictividad va a bajar. Yo soy un agradecido de Aragón de haber podido terminar en la cárcel de Bower, porque me permitió ver en primera persona, como víctima del terrorismo de Estado de los 70 y de haber visitado a mi viejo en los penales de la dictadura, que a 42 años de la recuperación democrática, dentro de la cárcel se vive igual que en la dictadura. No solamente por el verdugueo permanente del servicio penitenciario y por el destrato y por el despojo de humanidad que plantean permanentemente, sino por las condiciones de vida. Las cárceles hacinadas, te digo lo que me tocó vivir, sí. Donde teníamos que dormir 2 en un calabozo, dormíamos 4, en el pabellón para 80 tipos había 2 duchas, no había agua potable,
el 60% de los presos no tiene condena, es decir, está preso por las dudas, como me tocó a mí, porque en definitiva, hasta que no se compruebe lo que ellos dicen que yo hice, soy inocente. Jóvenes, muy ligados a la pobreza, lleno de plagas, la comida directamente no es ni para los animales. ¿Qué quiero decir? Que si el preso mismo no se autogestiona su alimento, sus condiciones de higiene, bueno, entrás vivo a la cárcel, pero no sabés si salís con vida. Así que se lo agradezco porque pude comprobar que esa cárcel que mi viejo pobló en la dictadura y que a mí me tocó conocer de chiquito, sigue siendo hoy, a 42 años de recuperar la democracia, absolutamente igual el sistema punitivo y carcelario en Argentina. Y te consulto, vos sos secretario general de ATE, recién estábamos... Y de la CTA también. Y de la CTA también, la CTA Córdoba. Recién estábamos hablando de esto de la provincia, del modelo. Hemos charlado con candidatos acá y algo que todos remarcan es el estado de precarización de los trabajadores del Estado provincial. ¿Vos lo ves? Sí, en realidad la precarización laboral es una herramienta de disciplinamiento de la clase que inventa el neoliberalismo allá por la década del 90 y que después derrama desde el Estado nacional al Estado provincial y derrama aún mucho más a los municipios. Los municipios, a nosotros nos toca representar también trabajadores municipales y los intendentes se comportan, parecen patrones de estancia y que los laburantes tienen que ser los peones. Y que si te dan algo es porque son caritativos y no porque hay derecho. Y en ese contexto, claramente que en el Estado provincial hoy existen muchas figuras que en realidad es un invento para generar precarización laboral y disciplinamiento de la clase. ¿Por qué digo disciplinamiento? No solamente por los magros salarios que te llevan a tener que tener 3 o 4 laburos para poder raspar la olla, y que eso te aleja de la participación política sí. Porque no tenés tiempo, sino también que al no tener una certeza de estabilidad laboral y una incertidumbre en tu proyecto de vida, muchas veces el miedo a perder esas pocas migajas que te da el Estado empleador, el Estado patrón, hacen que los compañeros, las compañeras no quieran participar, no quieran hacer huelgas, movilizar. Pero digo, hoy en Córdoba existen las becas, las pasantías, los monotributos, contratos de 3 meses, 6 meses, de 1 año. Bueno, digo, el Estado en sí, como estructura de la comunidad organizada para garantizar derechos nacional, provincial y municipal, debería ser el ejemplo para que las patronales privadas no hagan esto. Ahora, si el propio Estado hace esto, imagínate lo que hacen las corporaciones económicas y las patronales privadas en Córdoba y en Argentina también. Y aparte, no hay una relación. Vos tenés una parte importante de la población de Córdoba que labura en el Estado precarizada. Y esa parte importante se ve obligada a votar al oficialismo por miedo de que cambie el signo político y la echen. Digo, ¿no hay también una conveniencia? ¿Hay un voto seguro ahí? Aparte, hay muchos casos conocidos, tanto en la provincia como en los municipios, de que los obligan a ir a volantear o a salir casa por casa también a laburar el voto del candidato del gobierno de turno. Entonces ahí me parece que es importante volver a plantear mejorar la calidad en el trabajo y que el Estado no es una entelequia, no es algo abstracto, es, como dije, mi concepto peronista de la comunidad organizada que garantiza derechos. Ahora, desde lo organizativo es una estructura territorial que en donde más allá de las políticas concretas que ejecute un gobierno que está de paso, puede durar 4 años, 8 años, 12 años, 20 y pico de años, como dura el cordobesismo hasta ahora, pero esa estructura no se mantiene sin los laburantes adentro. ¿Qué te quiero decir? Que vos vas a una salita de salud, municipal, provincial o nacional, las escuelas, la administración pública central. Digo, si no hubiera trabajadores y trabajadoras de carne y hueso que todos los días con su saber, con su experiencia, atienden en el mano a mano a nuestro pueblo, el Estado es algo vacío, es una entelequia, es algo abstracto. Entonces ahí hay que darle valor a la calidad del laburo, en qué condiciones laburamos, porque esto no se trata solamente de inaugurar edificios, de comprar maquinaria instrumental, por ejemplo, para los hospitales. Si adentro el sujeto que en definitiva cambia la calidad de vida de nuestro pueblo o garantiza derechos a tener acceso a una salud pública gratuita y de calidad, gana por debajo de la línea de la pobreza,
no tiene estabilidad laboral, inauguran edificios pero se llueven a los 2 días cuando llueve un poco, no tenés los insumos para elaborar correctamente, entonces se genera una situación muy compleja porque aparte quienes nos gobiernan, que manejan estas estructuras del Estado de manera prestada pero que las cooptan para sus partidos, han construido un relato que todo lo que tiene que ver con lo estatal o lo público no sirve, de que somos ñoquis, de que somos vagos, de que somos inútiles, de que somos la grasa militante, Macri nos llamó orco. Entonces, bueno, eso ha generado una deslegitimación del laburo en el empleo público, en donde ha construido una estigmatización y la gente que se cree que nosotros ganamos mucha plata, que nos rascamos la mano, que no hacemos nada. Bueno, yo creo que esa pelea cultural y ese relato lo debemos contrarrestar con un contrarrelato claramente y con un mano a mano en la disputa ideológica contra el enemigo que hoy en eso nos viene superando. Por eso mucha gente en algún momento de Milei, que ha desguazado el Estado Nacional, lo está desmontando para darle lugar al negocio de los privados, millonarios argentinos, pero también de las corporaciones yanquis y sionistas, que han venido por todo en la Argentina. Mucha gente con estos casi 55.000 despidos que tenemos hoy a 20 meses de asumido este gobierno, muchos aplaudían y se creían que los trabajadores públicos éramos la casta y se creían que éramos ricos. Ahora, en esto del déficit cero, el déficit fiscal, ¿cuánto insume en un presupuesto una masa salarial que, por ejemplo, en el Estado Nacional ronda los 800.000 pesos? Claramente tiene que ver con que para desmontar el Estado, vaciarlo y darle lugar al privado, lo primero que tenés que hacer es echar gente. Para echar gente construiste el relato y de ahí más viene el negocio de los amigos del poder. Sí, aparte te sumo que además de que los empleados públicos no son millonarios, aparecen artículos donde remarcan los lugares que hay organismos donde se gana mucha plata, pero no son millonarios y es un laburo, digo, te generan como un odio del tipo que está, el empleado de comercio precarizado, con un sueldo por debajo de pobreza y más. Ves que hay empleados públicos que ganan mucho y pareciera que la culpa de su propio parecer económico la tienen ellos, digamos. Sí, incluso hoy, te digo, gana más un trabajador de comercio del ámbito privado que un trabajador estatal. Hoy, yo te digo, en el Estado Nacional, con estas paritarias nefastas de Milei, que hay que decirlo, con la connivencia de un gremio que entrega como UPCN, pues si no hubiera un gremio que firma, las paritarias no saldrían, aumentos de 1%, hoy ronda 800 lucas un sueldo. Y si vos te vas a la parte de los provinciales, igual, 700 lucas gana un docente. Sí, y si te vas a los municipios, tenemos compañeros bajo la línea de la indigencia que no ganan 300 lucas. Entonces, esto de la precarización de la que hablabas, en realidad es un proceso de reforma laboral encubierta que viene desde hace mucho tiempo. Primero con esto de la falta de estabilidad laboral, que genera incertidumbre. Pero también hay que decir que el Estado está evadiendo el propio fisco, porque vos no tenés los aportes sociales para la jubilación, no tenés obra social, generalmente no tenés vacaciones pagas, no tenés derecho a enfermarte porque te lo descuentan, si haces huelga, ojo que también te pueden echar. Entonces esto, y vía salarial, digo, el desfasaje salarial, la pérdida del poder adquisitivo, digamos, me parece que también ha generado un deterioro en el trabajo. La realidad, si vos ganás 700, 800 lucas y te tenés que ir a laburar en 2 otros lugares, difícilmente puedas dar todo en la atención, es la verdad. Pero más allá de eso, lo que hizo la precarización como herramienta de domesticación es construir trabajadores clase A, clase B, clase C, clase D y así hasta la Z, para poder fragmentar la conciencia de la clase trabajadora. Y bueno, en ese sentido creo que el enemigo, que capitalismo y su versión neoliberal, que es la que tenemos en la actualidad, con gobiernos fascistas como el de Milei, pero también ajustadores seriales como el de Yayora y muchos intendentes e intendentas en la provincia, generan la fragmentación de la clase. Entonces, el que es planta permanente, los poquitos, las poquitas, no se meten en la pelea de los contratados, porque dice, a mí pelear por contrato no me interesa, yo quiero sueldo. El contratado pelea por su contrato, pero si tiene que pelear para que el monotributista pase el contrato, lo ve como una competencia. Bueno, esto de la batalla cultural es pobre contra pobre, es generar competencia con el del lado, desconfianza, construir individualismo,
Y bueno, yo creo que nosotros hoy tenemos que plantear otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con lo colectivo y con que la única herramienta que tiene la clase trabajadora, con sus aciertos, sus errores, sus más, sus menos, con dirigentes honestos y combativos, pero también otros que son corruptos, es el sindicato. No hay otra herramienta que tenga la clase obrera para transformar esas injusticias por derechos conquistados. No sirve lo autoconvocado, no sirve también la comodidad de quedarte sentada en tu casa esperando que venga un marciano y te cambie la realidad. Eso no va a suceder. Y te debo también a nivel nacional por todo esto que mencionabas recién de la destrucción del Estado y demás. En las últimas semanas estuvo en el centro de la agenda el tema de José Luis Esper, de su vínculo con narcotraficantes, que parece que no solo es Esper, es Alemón, el otro. Hay una relación, la semana pasada todo lo decía, también lo charlábamos con el entrevistado, con Tente Rossi. Hay una relación entre la destrucción del Estado y el avance del narcotráfico. Es inocente que el gobierno de los narcos sea un gobierno que le sacó los medicamentos del jubilado, que le sacó, que le dejó de entregar los alimentos a los merenderos. Digo, ¿no hay una relación entre una cosa y la otra? Donde el Estado se retira de los territorios, hablemos de las barriadas populares, del interior de las capitales de la provincia, donde el Estado se va, donde hay una ausencia de la presencia estatal, avanza el narco. El narco te banca copas de leche, o merenderos, o comedores, te soluciona los problemas habitacionales, te presta plata, y eso ya sucede. Y a cambio, claramente, que genera una mano de obra muy barata con los soldaditos y con aquellas personas que terminan siendo dealers y vendiendo falopa en los barrios. Eso ya sucede. Ahora, el Estado narco se construye a la par de la connivencia del poder político, judicial y de la policía. Porque digo, el narcotráfico está inundado por todos lados por la complicidad que tiene entre comillas, de quienes nos deberían cuidar. Y si hoy ve uno todo lo que surgió con lo de Esper, se da cuenta que muchas de estas campañas que nos plantean estos supuestos apolíticos caídos de una nave espacial están financiados por los narcos, porque claramente que una vez que llegan a estas instancias de poder tienen que legislar a favor de los narcos, Sí. Ya sea mirando para otro lado, desestructurando las redes de prevención y de cuidado del narcotráfico, o legislando para que ellos hagan negocio y la venguita. Además, lo que vos decías cuando hablabas de la cárcel y demás, todo el discurso de cárcel o bala, y no Y sé ahora qué. tendría que elegir él cárcel o bala para él mismo. Ojalá que termine en el sistema penitenciario. Están haciendo una cárcel nueva para narcos peligrosos, sicarios. Espero que termine ahí. Pero me parece que va mucho más allá. Es una cuestión de fondo, porque cuando uno habla del narcotráfico, generalmente se lo vincula con el narcomenudeo, con alguna persona que para ganar algún mango más corta y vende. Y lo que no vemos es que atrás de eso caen miles y miles de chicos y de chicas nuestras en las barriadas populares, víctimas del consumo, de las adicciones, que te da dos destinos posibles: o terminar en una zanja con un cuetazo en la cabeza, o terminar en una cárcel superpoblándola como la de Bower. Entonces, me parece que ante eso las organizaciones sociales, la vida comunitaria, Perdón, es la que... el cárcel o bala es la posibilidad de que ellos te dan, digamos. Claro, eso lo que plantea el tipo es real, porque, a ver, si vos sos soldadito en un barrio y le fallás al narco, terminás en una zanja por deudas o lo que sea. Y en el mejor de los casos te salvás yendo a la cárcel, y después, obviamente, terminás haciendo un doctorado por lo que entraste para cuando saliste, porque no hay reinserción, no existe eso. Incluso te digo, ahí los compañeros que laburaban, que yo quiero decir, ¿no? Uno por ahí está cargado de prejuicio y de moralismo en general. La sociedad, yo debo decir que en el pabellón E4, donde estuve 5 días, la generosidad, la humanidad, la solidaridad que brotó de los internos, no me lo voy a olvidar jamás. Me dejaron hacer mi primer llamada después de 48 horas incomunicado, me vistieron, me dieron su comida, me protegieron, porque en ese momento vos no sabés qué va a hacer el servicio penitenciario con vos. Es la verdad. Entonces, bueno, me parece que
ese proceso de estar en el sistema carcelario generalmente no te va a sacar mejor persona para reinsertarse. Eso es una mentira, y me parece que lo que hay que resaltar es que debería haber menos cárcel y más trabajo y más oportunidades. Cierro con esto, te cambio de tema, pero es el tema de la semana, digamos, ¿qué se puede analizar si hay lugar para mucho análisis de lo que pasó el lunes a la noche, ¿no? El papelón internacional, de donde hace un rato que a mí me llegaban mensajes de amigos familiares que estudian en otros países que mandaban recortes y me ponen, ¿esto es verdad? ¿Qué se puede ¿Pero sacar de qué? de lo de Milei, de lo del Movistar Arena? Mirá, a mí me hace acordar, yo soy de los que en la década del 90 resistimos y sobrevivimos. También hay que decir que tengo muchos compañeros que no están más vivos por este contexto que te hablaba. Y me hace recordar mucho los 90. La política como show, el vedetismo de la clase política, un tipo que se cree que era un rockstar, riéndose y burlándose mientras tenemos millones de compatriotas que no llegan a comer un plato de comida por día, de que tenemos nuestros jubilados y jubiladas que miércoles a miércoles en vivo los cagan a palo. El colectivo, yo tengo mi hermana más chica discapacitada de Down, veo el colectivo de discapacidad que sufre, los enfermos oncológicos que partieron lamentablemente por la falta de ayuda. La verdad que me parece lamentable. Es un circo que montaron y en donde el mejor de los payasos es Javier Milei. Pero yo soy de los que creen que todo esto va a tener una vuelta. Ya lo estamos viviendo. En algún momento costó sacar a la gente a la calle. A nosotros nos putearon mucho. Yo me acuerdo del primer piquetazo que le hicimos a Milei porque sabíamos lo que se venía. El 11 de diciembre del 2023, en lo que era el Ministerio de Trabajo de la Nación, calle 27 de abril. Hoy se llama Secretaría de Trabajo porque la denigraron a ese estatus, a ese rango. Y nosotros hicimos un piquete preventivo porque planteamos que se venía esto, porque el tipo hizo campaña con una motosierra diciendo lo que iba a hacer y lo iba a hacer y lo hizo. Y su discurso de Asunción fue poco más, va a haber mierda y no va a haber para todo. El 100% de lo que pasó ese día en auto, en moto, en bici, en bondi, nos reputearon en China. Y las últimas movilizaciones que hicimos, incluso una ahí hará 15, 20 días por cuestiones salariales, yo te digo, de 10 autos que pasaban, 8 tocaban bocina y 2 no puteaban, que ya era un síntoma. Pero aparte, hoy uno ve que la gente se está animando y fíjate que el tipo con la hermana donde van lo están puteando. Ya tuvo que suspender un acto en Santa Fe, hoy sé que bajó de hacer un trámite en un departamento y lo putearon, el otro día también en el Arena, en la puerta, o sea, ya se están comiendo el escrache social y no me cabe la menor duda que esto se va a dar vuelta en algún momento y van a tener que huir como rata, porque como dice la canción de los organismos de derechos humanos, como a los nazis le va a pasar, porque donde vayan los vamos a ir a buscar. Digo, no, el pueblo no se va a olvidar del daño que están haciendo y de las ruinas que van a dejar. Pero bueno, me parece que hay que empezar a pensar en el post-Milei. Yo creo que las reivindicaciones están claras, las luchas sí están muy fragmentadas. Yo creo que ahí seguimos teniendo una debilidad y una falta de estrategia en común. Claro que abundan las mezquindades, los personalismos, los sectarismos y eso no ayuda. La pelea fragmentada le sirve al enemigo. Pero si somos capaces de sentarnos, ponernos de acuerdo en 3, 4 puntos y construir un programa, nosotros ya tenemos que estar discutiendo el post-Milei, porque el Círculo Rojo lo saca con una asamblea legislativa, un juicio político, o porque esto estalla en diciembre porque la gente está cagada de hambre, me parece que más temprano que tarde el gobierno se va a terminar yendo de la mejor manera para nosotros que huyendo como rata, y ojalá que sea en helicóptero. Ahora, el escrache social y la condena social van a estar, porque un familiar de un discapacitado, alguien que tiene un abuelo, un jubilado que cobra la malaria que cobra, alguien que perdió trabajadores que han perdido la salud por despidos, ese compañero de 55 o 60 años que quedó sin laburo y no encuentra una salida laboral en este mercado de exclusión, de crisis económica y social que nos propone el ajuste de Milei, se la van a cobrar. Y no me cabe la menor duda que el pueblo en eso tiene mucha memoria. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, un gustazo, Pedro. Que andes muy bien. Gracias. Hasta luego.